Gracias por seguir en nuestra sintonía. Le quiero dar la bienvenida a José Hernández, periodista, director del portal 4 Pelagatos, que nos acompaña vía Zoom. Buenos días, gracias por estar con nosotros, José. Buenos días, Liz. Gracias por la invitación y buenos días a toda la audiencia de Teleamazonas. Varios temas para analizar. Empiezo por la reunión de ayer entre el gobierno y la CONAIE con puntos de vista distintos, donde desde ambos lados una percepción diferente del resultado de esa reunión. Al final del día, ¿qué puerta queda abierta al no haber llegado a un acuerdo en temas tan importantes como fue el buscar el que se congele el precio de los combustibles? No, lo que el gobierno ha dicho no va a dar paso. Bueno, me parece, Liz, que el libreto de alguna manera que estaba previsto se ha cumplido. El señor Issa fue para obtener un triunfo político, haciendo retroceder al gobierno en el punto más importante para él, que es el tema de los combustibles. El gobierno no ha dado paso y me parece que el señor Issa no ha entendido cómo se hace un diálogo, no ha entendido que él no es el gobierno. Me parece que en ese punto se ha llegado justo al espacio en el cual no puede haber avance, porque el señor Issa no ve que sus puntos rojos o sus líneas rojas no se las puede imponer al gobierno nacional. Entonces me parece que es lamentablemente, mirado desde el movimiento indígena, lamentablemente es como un callejón sin salida al cual se llegó ayer. Pero la pregunta es también cómo eso puede llegar a repercutir en otros ámbitos, al interior, por ejemplo, de la Asamblea, una vez que si analizamos lo que ha venido pasando, ¿no? No prosperó la reforma presupuestaria. La semana pasada el CAL no dio paso a trámite de la gran ley, de este megaproyecto de ley de creación de oportunidades, y ya algunos hablan de una falta de estrategia política. ¿Cómo lo calificarías tú? A ver, me parece, Liz, que cuando se habla de falta de estrategia o falta de habilidad política o falta de estrategia, lo que no se está viendo es que el gobierno tiene una estrategia, equivocada o no, pero tiene una estrategia. Es decir, el presidente de la República ha dicho no al statu quo, ha dicho que requiere unos cambios para el país. La Asamblea no está en esa línea, ni siquiera abrieron el proyecto de ley. Entonces, me parece, Liz, que no es que no haya estrategia, es que hay otra estrategia. Y entonces, si no es la estrategia del statu quo, es decir, de las cosas hechas como se hacían siempre, me parece que esto no se está entendiendo de parte de la sociedad política. Y otra cosa es que tampoco el gobierno está comunicando suficientemente sobre cuáles son sus líneas estratégicas para explicarle al país qué quiere y para dónde va. Y hay que analizar precisamente esas dos líneas, ¿no? Por un lado, esa capacidad de gestión política de la que siempre se dice vamos a ir a los diálogos, y resulta que al momento de ver el resultado de ese diálogo, lo que se encuentran son bloqueos, no prosperan. Hay algunos actores que dicen no se han sentado a conversar con nosotros, cuando desde el gobierno pues se anuncia más bien otra posición, y el problema es ese, ¿no? Que llevan ya incluso a buscar o a pensar, a visualizar la aplicación de otros mecanismos como la consulta popular, reconociendo quizás los problemas que están enfrentando. Eso por un lado. ¿Cómo se ve el rumbo si se mantiene la actual estrategia política que hay dentro del gobierno, el manejo político como tal, o es momento de quizás replantearse qué está pasando en ese sentido? Liz, me parece que los actores políticos y sociales no entienden que el país tiene que avanzar. Y entonces la visión es el bloqueo. Entonces se anuncia, por ejemplo, recordemos que la Asamblea, hay grupos de la Asamblea, hay bancadas que han anunciado que no darán paso a X o Y reforma antes siquiera de que hubiese llegado esa reforma a la Asamblea. Y después de que llegó, no la abrieron, no la quisieron analizar, no la quisieron debatir. Entonces, me parece que hay una visión en el país, y esto básicamente en general, de un bloqueo. Es decir, si no hacen lo que yo quiero, pues no hay paso para ningún tipo de reformas. José. Y esto tiene que ver con una cultura, Liz. Es que la cultura es que ningún gobierno puede tener éxito. Ninguno. ¿Y por qué? Porque la política se hace sobre el fracaso del gobierno de turno. Pero parecería que la Asamblea va a mantener esa postura, que ese de ahí va a ser su posición del bloqueo, con una Asamblea tan dispersa, tan fragmentada, donde el gobierno no tiene una mayoría efectivamente, y lo que comenzó
como una unión se va debilitando en el camino. Y ante eso se proyecta, como lo mencionaba, la consulta popular, pero en la consulta popular también tiene que llegar a establecer consensos, a tener el apoyo, un respaldo mayoritario para poder a través de ella viabilizar lo que buscará hacer a través de las preguntas a las que someta a los ecuatorianos. Entonces, también si ya tiene una visión de que esa postura de este lado no va a cambiar, ¿qué le tocaría quizás ya asumir también desde su posición como gobierno, sin cambiar, obviamente, su línea, su estructura, ¿no? Partiendo de eso. Bueno, por ahora tenemos dos escenarios. Uno es que el gobierno mantenga la ley. Es lo que al parecer va a ocurrir porque es lo que está ocurriendo. Es decir, la ley está ahí y el gobierno no ha dicho cuál va a ser otra salida. No ha dicho en este momento si va a haber división de esa ley, y me parece que el gobierno y el presidente han explicado suficientemente que hay una visión integradora o integral en esta ley que hace que dividirla no parecería que va a ser la salida que el gobierno está pensando. Y si no es eso, que podría traer algún tipo de problemas en el sentido de que esa ley pase de esa forma, es decir, el gobierno haciendo prevalecer el punto de vista de que también esa visión es absolutamente constitucional, amparándose incluso en la jurisprudencia de la Corte Constitucional para decir que la ley no es que tenga varias materias, sino que tiene un hilo conductor. Bueno, si no es esa salida, le tocará al gobierno pensar en otra. La consulta se ha pensado, Liz, para temas políticos, exclusivamente políticos, no para temas finalmente de cambios estructurales en el área económica. No puede haber consulta sobre temas tributarios. Entonces me parece que si no hay esa ley, el gobierno tendría que pensar en la muerte cruzada. Es una forma de desbloquear el país, pasarle la pelota al país, al pueblo, para que el pueblo decida. Porque si el presidente ha dicho que estamos en un momento de decisiones cruciales para el país, bueno, no se entiende cómo las va a obtener el gobierno sin mayoría en la Asamblea. Le va a tocar o a través de esa ley haciendo prevalecer el tema de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, o yendo a una muerte cruzada, puesto que los mismos temas no podrían ir forzosamente a una consulta popular. Pero ¿y qué cambió en el camino, no? Porque en un momento dado vimos como que resultó muy fácil a lo mejor crear consensos, ganar adeptos para designar a las autoridades de la Asamblea, donde se estableció ese compromiso de trabajar conjuntos. Y después hubo ciertos cambios, sí, dentro del gobierno, y ahora vemos más bien que hay todas las dificultades para lograr a que se avance en ese gobierno del encuentro y en ese gobierno de consensos dentro del manejo que él requiere para poder darle viabilidad a sus proyectos. Bueno, es que las cifras no le dan, Liz, las cifras no le dan. Simplemente, si uno cuenta los votos de las bancadas de UNES y Pachacutic, que están opuestos, por ejemplo, a la reforma laboral, bueno, pues hay ahí 71 votos, quedan 66, eso no hace ninguna mayoría. 66 en el supuesto no consentido que todos los votos fuesen en la línea del gobierno. Entonces, hay, en efecto, esto por eso me parece que cuando se habla de habilidad política o de capacidad de debate o de arreglo en la Asamblea, pues me parece que no hay un entendimiento mayor de lo que está ocurriendo en el país. El país está frente a decisiones que son cruciales, que son culturales, es decir, vivir de acuerdo a la época o vivir en el pasado. Bien, si no se acomoda la norma a la realidad, bueno, pues el país no va a poder tener los avances que requiere. Entonces, me parece que aquí no es un tema de habilidad, es un tema de decisiones, esto es un tema cultural, de cambio profundo en el país, de cambio provechoso en el sentido de que hay que vivir como la realidad lo impone. Si no hay ese cambio y el gobierno no lo explica, y me parece que es ahí donde falla la comunicación del gobierno, porque no está explicando qué hay de fondo. Si no hay statu quo, tiene que haber cambio, y el cambio el gobierno lo tiene que explicar. ¿La política de comunicación va en ese sentido? No hay suficiente explicación, no digo propaganda, explicación del momento en el cual se encuentra el país y de lo que el presidente está diciendo, que si hay que hacer un quiebre en el país, pues hay que explicarlo. No, ¿y qué pasó ahí? Es la pregunta, ¿no? Porque claro, cumplió con un proceso de vacunación que fue su principal propuesta de campaña, donde hubo una difusión muy amplia, dando a conocer los resultados del éxito de ese plan de vacunación, y la pregunta sigue siendo qué viene después. Vemos ahora que hay cambios
que acaba de nombrar un consejero ad honorem precisamente también que para el manejo de la comunicación. Vemos que se lo nombra dentro de un tema que circula en el mundo, que tiene que ver con los Pandora Papers, por ejemplo, y hay una respuesta recién casi a la medianoche de ese día, cuando el tema ya era una tendencia en redes sociales y estaba, como digo, pues circulando por todo el mundo, y la respuesta llegó casi al término de ese día. Bueno, es que no hay, bueno, la capacidad de reacción me parece que falla y además me parece que aquí hay un tema que hay que diferenciar, Liz. Un tema son las redes sociales y eso hay que atender esas audiencias. Pero otro tema son los temas de fondo. Un tema es, en efecto, los Pandora Papers, que el presidente tendrá que explicar. Ya ha hecho una explicación. No sé si es suficiente. Tocaría mirar la investigación en su conjunto para ver si esa explicación es suficiente. Pero una cosa es eso y otra cosa son los cambios de fondo que el presidente está pensando o que está proponiendo para el país. Pero son las vías igual, José, las vías, porque ayer el pronunciamiento del presidente respecto a ese tema, los Pandora Papers, fue a las 9 de la noche a través de Facebook y YouTube. A través de esa vía. Previamente había publicado el día anterior un comunicado para las 11:30 de la noche desde su cuenta de Twitter. Entonces, esa fue una vía que utilizó en campaña, que sigue utilizándola ahora, pero usted mismo acaba de decir, hay una falla ahí de la parte comunicacional que no se refiere a propaganda, sino a estas respuestas también quizás a desfase, a destiempo, y cómo eso también incide en lo que está pasando en el gobierno del encuentro. Y hay una respuesta, Liz, que es de circunstancia y otra que requiere una mayor densidad en la comunicación. Y esa es la densidad que no se encuentra. Es decir, no hay una densidad en el sentido de entender lo político. Entender lo político es, en este caso, entender lo cultural. El país está en un enorme desfase, Liz, entre lo que muchos de sus actores o de dirigentes políticos piensan, muchos de los cálculos que hacen en función de los mercados electorales que tienen, y otra cosa es en función de las necesidades de lo que requiere el país. Y en este caso estoy hablando, por ejemplo, del tema laboral. Es decir, el tema laboral requiere una explicación de fondo que no se da una sola vez, ni cabe en un tuit, ni cabe ni siquiera en una sola presentación del presidente. La sociedad está frente a decisiones muy fuertes, muy importantes, porque todas las cosas están encadenadas. Para que venga inversión se requiere toda una serie de cosas que por el tiempo aquí no cabe decir, de seguridad jurídica, de qué pasa con el dinero, se puede sacar o no, etcétera. Todos esos temas requieren, es una cadena, bien. Pero en la mentalidad de los ciudadanos también requiere ser entendido. ¿Por qué tenemos hoy que cambiar el Código Laboral? Esa simple explicación, que a la vez parece inaudito que estemos explicando hoy, o que toque explicar en el país, que hay que vivir con respecto a un Código Laboral que se haga hoy y no con respecto a un código que se hizo hace 83 años. Entonces, esas son las cosas que me parece que son de fondo. Las otras son circunstanciales, son importantísimas, como el tema de los Pandora Papers, pero esas son explicaciones que se dan y si son suficientes, van a pasar en 8 días. El tema laboral o los temas en los cuales el país está confrontado a una cultura que es muy antigua, con códigos políticos que son absolutamente ya superados, que no han dado resultados, requieren una explicación, un debate mayor en el país, y me parece que eso es lo que no se ha entendido en el gobierno, en el plano de la comunicación. Lo importante de comunicarlo y explicarlo. Gracias, José, por habernos acompañado esta mañana con su análisis sobre estos temas tan importantes. Gracias, Liz. Siempre es un gusto. Buenos días a todos los televidentes de Teleamazonas. Gracias. El gusto siempre es nuestro. Un abrazo. Aquí despido ya los desayunos de 24 horas.